qué gusto encontrarnos por esta vía. Después de varias formas de intentar conectar un diálogo pues, sobre este nuevo entorno que define las instituciones culturales. Y le comentaba a César que una buena perspectiva para la agenda que él lleva en Casa Principal sobre el entorno de los espacios culturales y los museos en tiempos de COVID y post-COVID, no sé, pues era platicar contigo precisamente este, sobre una visión que escapa o que mira desde una perspectiva global, digamos, a las instituciones museales, ¿no? Un instituto como el Liderazgo en Museos, como es el Instituto de Liderazgo en Museos, con esta plataforma que es ProMuseos, pues un poquito que nos puedas platicar, compartir tu experiencia, un poquito también sobre los diálogos que se han generado a través de estos medios con colegas, con compañeros de ruta, con personas que trabajamos en estas instituciones, qué balances se han hecho. Sabemos también de un maravilloso documento que lanzó la universidad, la UNAM, a través de Jorge Volpi en difusión cultural, que se trabajaron desde las distintas direcciones generales que pertenecen a la coordinación de difusión cultural. Nos interesa particularmente el enfoque que dio la maestra Graciela de la Torre en materia de artes visuales y los museos. Tanto entender los puntos en contra, que pueden ser muchos, y también algunas perspectivas a favor de repensar los museos en estos tiempos, en estos contextos. Creo que eres pues la persona indicada para poder plantearnos desde un principio estas estructuras, estas plataformas, estos medios, estos discursos, estos diálogos que has generado, se han generado a través del instituto que coordinas y también plantear tu perspectiva personal pues como profesional. Y bueno, pues por ahí podríamos empezar. No sé. Claro, Santi, pues para mí es un gusto. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Y Santi, verte, pues es siempre muy placentero después de tantos años de colaboración y de trabajo hombro a hombro antes en el INVAL y bueno, ahora cada quien desde esta esfera. Pues dentro de lo que me comentaba, así como se ha presentado como esta circunstancia que, como bien hablábamos antes, se ha tornado un espacio de reflexión al interior de cada quien y de sus casas. Iniciativas como el Instituto de Liderazgo en Museos ha tenido la oportunidad de replantearse varios puntos. Algunos que quizás ya se planteaban como muy establecidos, cosas como el liderazgo, ¿no? Términos que a veces terminan siendo vacuos bajo la repetición misma, pero que conllevan dentro de sí una cantidad de valores y funcionamientos que a partir de la pandemia también nos han llevado a replantearnos diferentes esquemas de pensar el liderazgo, ¿no? Más a partir de este asunto de la gestión cultural que, como bien mencionas, la UNAM ha tomado de cierta manera un poco las riendas al no tener una política cultural nacional firme que nos diga hacia dónde vislumbrarnos en el futuro a pesar de estas crisis, ¿no? Que si bien esta crisis es de orden mundial y jamás la esperábamos, las crisis siempre van a estar. Si hubiera una política pública, cultural, nacional, que nos permitiera ejecutar líneas de trabajo, a pesar de la crisis, las cosas serían muy distintas. Y la UNAM en eso ha hecho un trabajo impecable con este documento que bien mencionabas, que partió de un estudio con el que colaboraron con Mitofsky, para realizar una primera encuesta del estado de las entidades culturales y los agentes culturales a nivel nacional. De ahí salió este manual de cómo salir a la crisis, ¿no? Que es cómo salir de cuidados intensivos, ¿no? Teniendo en cuenta, y como lo mencionábamos antes de que empezáramos la charla,
que los términos de salud y de afectividad van a cobrar muchísima importancia dentro de nuestros esquemas de gestión cultural y de cómo nosotros nos estamos acercando a nuestros públicos. El ILM también, previendo que esta era una circunstancia totalmente inédita, también lanzó una encuesta en abril, apenas empezó toda esta locura, para saber cómo se encontraban las entidades culturales a nivel nacional. Y sobre todo y enfocada en su abastecimiento o sus recursos digitales. Los resultados son que se pueden encontrar en nuestra página web en www.ilmuseos.org. Son realmente preocupantes. Muchísimas de las entidades antes de salir a la pandemia no tenían ni la suficiencia de los equipos, del personal para que se fuera a trabajar en casa. La precarización del trabajo es tan grave que muchísimos de los empleados no tenían contratación de bando de ancha porque pues excede sus salarios, como bien sabemos, y eso que ahorita, como hablábamos, estoy hablando dentro de un esquema de privilegio que es la Ciudad de México. Reconozco el cómo se trabaja al interior de la República con muchísimas más carencias. Y con esquemas que no son tan definidos en el asunto de protección laboral, cosa de la cual también aquí sufrimos. Y ver esos resultados pues era muy complicado, ¿no? O sea, el repensarse cómo toda la estructura del museo tenía que plantearse de manera virtual, siendo que carecemos de especialistas, que carecíamos de equipo, y que no teníamos ni siquiera los mínimos medios para realizarlo, bajo también una presión emocional complicadísima, ¿no? De cada uno de los empleados en sus casas sin la seguridad de que van a seguir contando con su trabajo, o sea, porque pues bajo la misma precarización está esos esquemas poco claros de contratación como el capítulo 3000, que todos bien conocemos. Entonces, pues eran muchísimas exigencias. Sin embargo, pues a 5 meses después de que hayamos empezado esta travesía que no sabemos cuándo va a haber el fin, vemos que, como siempre, el trabajador de la cultura es muchísimo más impetuoso y muchísimo más comprometido que muchos de los otros trabajadores. A pesar de todas las carencias, los programas culturales de todas las instituciones se han visto en línea con las precariedades o con las facilidades que han tenido. Se han generado esquemas innovadores, quizás no los ideales porque no estábamos preparados para este escenario. Y tú bien lo sabes, Santi, el asunto del marketing digital, de nuestros community managers en los museos era algo reciente, o sea, nuevo, y en el que todavía no se sabía bien cómo comunicar los contenidos del museo, y siempre pensando como un asunto de mediación y de publicidad, de difusión, pero no realmente de generar contenidos digitales que pudieran ser consumidos por el público que nosotros esperábamos fuera el mismo que iba a nuestras instalaciones. Sin embargo, pues ahí hay un asunto también gravísimo, porque pues hay una gran diferencia dentro de la accesibilidad al Internet a nivel República Mexicana. También estamos hablando dentro de estructuras de privilegio. No todo el mundo tiene acceso al Internet. Y ahorita veía de por sí en el foro de la cátedra Inés Amor, pues cómo hablaban que el Internet, ya el acceso al Internet y el derecho al Internet ya se concibe dentro del derecho a la libertad de expresión dentro del artículo 19 y que por ende es un derecho humano. Entonces, a partir de ello, ¿cómo comunicarnos a nuestros públicos de manera asertiva si ellos no tienen la accesibilidad a los medios con los que nosotros nos estamos proponiendo? Entonces, hay algunas iniciativas que rebasaron todo este tipo de paradigmas. El MUAC, uno de ellos, lanzó a partir de el sistema de WhatsApp con la comunidad de Santo Domingo cierto tipo de programas y contenidos para que ellos pudieran acceder, porque era la manera en la que podrían conectarse con el museo.
En Oaxaca, la red de radios comunitarias también empezaron a tener un esquema de colaboración con algunas entidades. Tristemente no son instituciones gubernamentales, sino que son autogestivas. Y también creo que este nuevo paradigma que nos marca lo que podríamos llamar el post-COVID, creo que nos trae muchísimos retos al cómo replantearnos, no solamente como entidades de las secretarías de culturas, entidades gubernamentales o privadas, sino también el voltear a ver qué es lo que están haciendo los esquemas autogestivos en las comunidades particulares y que están siendo muchísimo más asertivos y muchísimo más cercanos con ellas, y de ahí creo que también tendríamos que aprender muchísimo. Sí, fíjate, sobre todo en este punto que es algo que he visto, que hemos planteado en estas mesas que acertadamente ha propuesto César, mesa principal, que algo que nos parece, en un principio nos parece inconcebible, pero que incluso nos rebasó como instituciones culturales, era la capacidad que tenían los agentes culturales plenamente autónomos, independientes, para posicionar su oferta. Es decir, que estábamos pensando que las instituciones culturales eran las que generaban la oferta cultural en bloque, digamos, ¿no? En beneficio de la comunidad cultural, y al final resulta que no, o sea, que finalmente se está cambiando una dinámica de política cultural en donde es más, muchas veces más acertado promover o incluso costear o promocionar la oferta que se está generando por fuera de las instituciones, ¿no? Con estas plataformas como radios comunitarias, como mencionas, como colectivos artísticos, como centros culturales independientes, ¿no? Que pues finalmente son los que en muchos casos han alimentado la oferta cultural de las instituciones públicas a través de convocatorias, ¿no? Es una nueva forma de financiar y es una forma en cierta medida de democratización de la industria cultural, ¿no? Entonces, ese es un poquito el punto que yo creo que tendría mayor resonancia hacia una etapa post-COVID, precisamente, en ver cómo se relacionan las instituciones culturales con los agentes creativos, ¿no? Yo creo que eso es algo que la pandemia nos puso como un parteaguas en nuestra labor, ¿no? Muchas veces pensamos el museo desde nuestros muros hacia adentro, ¿no? En el impacto que generas a un público que se acerca a ti, pero no habíamos pensado en la fórmula inversa, ¿no? Que era de llamar a la comunidad cultural a que a que tú te integres como institución en una oferta cultural pública, ¿no? Totalmente. ¿No? Eso por un Totalmente. lado. Ajá, ese asunto de también el repensarnos, el cómo el museo no es solamente la institución y per se, no es solamente el edificio, ¿no? O sea, porque ya el edificio hay que replanteárselo de una manera distinta, ¿no? Estos esquemas también unos esquemas terriblemente blancos de poder, ¿no? O sea, ¿qué es la entidad museo? Y creo que ahorita, que me preguntabas por el asunto de Promuseos, estamos ahorita haciendo un trabajo conjunto para definir algunas cosas como eso, ¿no? Esa tarea que se quedó en el ICOM en el 2018 y que no pudieron seguir avante de la nueva definición del museo, ¿no? Y digamos, a partir de esta nueva idea y esta nueva realidad que nos acompañará, si bien hay vacuna o no, durante largos meses, creo que la dinámica también del cómo concebirnos como una edificación en la que se generaban contenidos para el interior, sin muchas veces comunicarnos con nuestras comunidades aledañas y pensando también idealizando o subvalorando al mismo público, creo que hay que replantearlo desde el punto cero. Y creo que también eso es lo que me da un poquito de miedo, y esto ya a nivel como personal,
de esta aceleración de vamos a volver a la realidad, a los programas que teníamos, a la misma dinámica un poquito neocapitalista de funcionamiento, producir y producir contenidos, exposiciones, catálogos, sin reflexionar qué es lo que nos trae pues esta nueva realidad, ¿no? Y como tú bien decías, el valorar a todos estos agentes culturales que si bien no hacen parte de la plantilla del museo, pero que siempre acompañan los contenidos y los nutren, que siempre han decidido ser independientes per se porque no se sienten acordes dentro de la dinámica misma de una institución pública o privada. Creo que es otro de los asuntos, como bien comentabas, que es un parteaguas, ¿no? El cómo valorar el trabajo, o sea, siempre hablamos de precarización, como que a nivel de arriba para abajo, pero nunca hablamos de precarización dentro de nuestra misma horizontalidad y dentro de nuestras propias colaboraciones. Y no solamente precarización en términos económicos, sino también del valorar el trabajo del otro, intelectual, cognitiva y bajo experiencia misma, ¿no? Hace poquito tenía la oportunidad de dar una charla para el programa pedagógico en FENSA y no sé si recuerdes, pero yo viví 9 años en Oaxaca, a los cuales le debo prácticamente mi quehacer y lo poco que conozco dentro del ámbito de los museos, la gestión cultural y la curaduría, se lo debo a Oaxaca porque finalmente el reconocer también el trabajo de los agentes culturales bajo todas esas precariedades, donde no hay una definición de tú eres el curador, tú eres el museógrafo y únicamente te dedicas a eso, sino que tú eres el curador, el museógrafo, el administrador, el que lleva la taquilla y si es necesario montar lo que sea, se hace, ¿no? Y creo que el valorar, digamos, esas experiencias, como lo son las agentes culturales comunitarios, creo que nos ponen una perspectiva mucho más firme y bajo un piso mucho más coherente que el estar viendo cánones de funcionamiento del AAMC o del mismo ECO, o qué están haciendo en Europa o en mismo Estados Unidos. O sea, creo que detenernos en este punto y revisar cuáles son el funcionamiento y el quehacer de nuestras entidades culturales al interior de la República es muchísimo más enriquecedor que cualquier otra cosa. Claro. Sí, porque en un principio pusimos la mira en lo que estaban haciendo o lo que hicieron antes con el impacto de la pandemia, primero en Europa, en otros países, luego en Estados Unidos, y entonces mirábamos qué estaban haciendo las instituciones. Pero ahorita hemos visto en esta dinámica a enfocar la mirada precisamente en qué es lo que están haciendo nuestros agentes o los agentes culturales en comunidades. Y creo que eso es algo que no vimos en primera vista desde un principio. Es decir, pues, pensábamos, no veíamos también las reacciones de un público, tampoco, no, a ver, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo medir el impacto de toda esta oferta cultural? ¿En qué redituó? Y eso nos lleva a pensar que realmente qué estábamos haciendo también como museo, cómo impactaban nuestras ofertas culturales. Efectivamente, esta vorágine de cómo vamos a regresar a producir catálogos, exposiciones, y cómo comparar los impactos de una estrategia virtual, que es la que llevamos, y una estrategia física, que es la tradicional de un museo. Yo todavía no tengo puntos de conexión entre una y otra, honestamente no. ¿Cómo mides el impacto en likes, en interacciones, en Facebook? No lo sé. O la cantidad de minutos que se queda un espectador viendo un video. Realmente no es muy tangible, a pesar de que a niveles estadísticos sí hay indicadores, pero medirlo o valorarlo desde la función pedagógica, híjole, no sé cómo, no sé cómo, y eso es ver hacia adelante cómo lo vamos a hacer y qué tipo de especialidades vamos a tener que generar en los museos para poder valorar el impacto de nuestras ofertas, ¿no?
Y, o finalmente estamos también, o lo podemos pensar de otra manera, o también estamos llegando tarde ya a una, ¿cómo se puede decir? Pues una traslocación del consumo cultural, ¿no? Del consumo a través de las redes. Digo, creo que son dos enfoques completamente diferentes y válidos. No se trata de demeritar el trabajo tradicional de un museo, pero que sí habíamos perdido en perspectiva, ¿ves? En cierta forma, en cómo el público está consumiendo contenidos. Este, y bueno, creo que eso puede ser como un punto de aprendizaje hacia adelante. Y bueno, pues creo que por aquí puede ir la reflexión. Y Sí. Paula, pues yo nada más, no sé, quería ver un poquito, que nos platicaras un poquito más sobre las particularidades en el cambio de estrategias, de programas o la consolidación de los programas que se mantienen en el ILM, en el Instituto de Liderazgo en Museos, a partir de esta experiencia. Hablabas en un principio de estas cuestiones de replantear esta idea de liderazgo, pero esto también llevaría a replantear tal vez un programa educativo que llevaban, el programa de vinculación con la comunidad cultural, no lo sé. Sí, bueno, les comento un poquito para quienes no saben qué es el Instituto de Liderazgo en Museos. Nosotros somos una asociación civil que nace a partir de la experiencia del Getty Leadership Institute. Hay una convergencia muy cercana entre la Claremont University y el Getty Foundation. Y a partir de ello se generó una estrategia que está vinculada en 3 programas de profesionalización para profesionales de entidades culturales y museos. Uno dedicado al diplomado de directores de museos como tal, otro que es el programa de líderes emergentes, que de por sí hoy cerramos la convocatoria, y el programa de estudios curatoriales, que es un campo de estudios de la Maestría de Historia del Arte de la UNAM. Entonces, esos son los 3 programas, ejes que lleva el instituto. Sin embargo, tenemos también un gran catálogo de asesorías y servicios, y además de eso llevamos como cursos de actualización, generalmente son 2 bianuales. Y pues el instituto, a partir de lo que te comentaba, creo que se ha tornado a una reflexión muchísimo más, no quisiera llamarla humanista, pero sí de una vinculación más de afectos que de estrategias ejecutivas. Lo que no nos va a llevar a cambiar el programa per se, porque sabemos que las herramientas que tiene el programa y que ya llevan más de 11 años, no solamente piloteándose, sino dando pruebas de generación de agremiación entre los agentes culturales nacionales, en donde los resultados se han visto en cada una de las entidades de las que hacían parte, pues es un esquema que ya hemos ganado. Sin embargo, digamos, en este asunto del liderazgo, digamos, ahorita tenemos nuestro programa de líderes emergentes que da inicio a finales de septiembre y culmina en octubre. El primer cambio es que va a tener que ser en línea. Son 3 semanas en línea, y a partir de eso también, dentro de las mismas dinámicas que tú comentabas de enseñanza y pedagógicas, pues nos ha tocado readaptarnos a un periodo mucho más largo del programa, pero con menos horas durante el día. Viendo las estrategias en que sea amable tanto para quien dicta la clase como para quien la toma, y también vinculando esquemas que antes no tendríamos que reflexionar. Cuando ahorita se da un programa de este tipo, hay que tener en cuenta que la gente está en su casa y que finalmente nos está dejando entrar a sus vidas personales, cosa que antes no lo hacíamos. Es un programa que llevamos en colaboración con la Ibero y se realizaba en las instalaciones increíbles del Departamento de Educación Continua. Y entonces, pues ahora tenemos que mediar con eso, saber que la gente está en sus casas, con sus hijos, con su perro, con sus vidas diarias, con el mercado que llega, que sale, con la puesta o salida de la lavadora,
Y todo eso hemos tenido que tenerlo en cuenta para replantearnos el esquema de funcionamiento orgánico, o sea, lo que tenemos que hacer el día a día. También hemos tenido que ver de qué manera fomentamos esto que ha sido bien importante dentro de los programas del instituto, que es la agremiación y la generación de redes, y que se generaban en las comidas o en los espacios medios, cosa que en este funcionamiento virtual pues ahora es muy complicado. Entonces generamos un esquema en los que los postulantes y los alumnos van a poder intercambiar ideas antes y después de los cursos. En el asunto del liderazgo estamos no solamente teniendo nuestras materias a las que ahorita dimos un enfoque muy fuerte a marketing digital y a fundraising digital, sino que también estamos involucrando a estos líderes que nos están dando un poco pauta para ver qué es lo que está pasando dentro de las mismas comunidades. Entonces estamos convocando líderes comunitarios, culturales, no solamente de México, sino también de América Latina, para que nos cuenten sobre sus experiencias. Entonces, después de las clases van a tener un pequeño intercambio, no mayor de 30 minutos, con estos grandes agentes que han logrado, no solamente, o sea, a partir de ideas culturales. Digamos, tenemos a Edinson Quiñones, que es un artista colombiano que trabaja en el Cauca Medio y que ha llevado negociaciones y ha tenido que tener muchísimos diálogos con grupos armados como las BATRIM o el mismo paramilitarismo en la zona. Entonces, estamos intentando que esas experiencias de vida que realmente están haciendo o que ya llevan haciendo mella dentro de una comunidad específica sean una experiencia de intercambio por los mandos medios, porque finalmente son experiencias que van a enriquecer su quehacer. Y todas estas estrategias de diálogo que impone el mismo taller o el mismo curso o el diplomado, van a poder ser expresadas en términos mucho más prácticos a partir de las experiencias de estas personas. Entonces, estos pequeños cambios que son los que vamos a ir haciendo, quizás también a partir de esta misma experiencia estaríamos replanteándonos, aún no lo sabemos bien, si el próximo año el diplomado de directores de museos se realizaría bajo este mismo esquema virtual. Porque el instituto ha tenido un crecimiento importante y queremos también generar una agremiación y un proceso de red en América Latina. Entonces, esto nos permitiría no solamente ahorrar los gastos que tienen que hacer siempre todas las personas que vienen desde otro punto del país, sino que también nos permitiría trabajar con gente de diferentes puntos del sur global, que es un interés que tenemos muy palpitante. Está interesante. Y bueno, sí, altamente recomendable esta plataforma que ha promovido el ILM desde hace ya varios años, y efectivamente es que ha generado una conexión entre un gremio que antes aparecía muy disperso, en cierta forma, o desde círculos muy particulares, pero que ya se ha ido consolidando como un gremio, pues, que cada vez suma iniciativas, suma experiencias, y bueno, pues es muy loable la labor del instituto. Y por último, me gustaría mucho ver también esta nueva iniciativa ProMuseos, que también nace como consecuencia indirecta de la pandemia, pero más directa sobre pues la poca movilidad de las políticas culturales en torno a una problemática global, particularizada sobre el caso mexicano. Que nos platicaras un poquito cómo ha funcionado esta red de colaboración. Entiendo que hay una preocupación, que es como el centro de la constitución de este colectivo, de este gremio, en torno a las pautas de política cultural en tiempos de pandemia, y sobre todo que tiene que ver con, pues, hablar de lo que hablábamos de la precariedad
la infraestructura cultural en materia no solo de recursos, sino de infraestructura, etcétera, que debe ser atendida, ¿no? Pero también sobre la precariedad de una comunidad con la que se trabaja continuamente, que son los creadores. Entonces, un poquito si nos planteas en términos generales la idea de ProMéxico y qué perspectivas ves del trabajo desde esta plataforma. Pues sí, como bien mencionabas, ProMuseos nació un poquito antes de la pandemia. Fue una iniciativa que Graciela procuró pues con otros agentes culturales bien importantes en el país, como Miguel Fernández Félix, Silvia Singer, Lolita Beistegui. Y a partir de eso, de una reunión de por sí en el Covadonga, bastante informal, empezó a nacer como este foro de reflexión, porque así nació, sobre qué era lo que estaba pasando o qué era lo que no estaba pasando, porque hay una gran carencia de políticas públicas. Ya luego llegó la pandemia y afortunadamente nos llamaron, bueno, a mí me llamaron por parte del instituto a reflexionar sobre qué era lo que alcanzábamos a vislumbrar y cómo esto nos iba a afectar. Cuando ya estábamos a punto de las reuniones, se dio el decreto de recorte del 75% a las entidades gubernamentales por parte de Presidencia de la República, y ahí se sumó pues una angustia más, ¿no? Las primeras reuniones fueron reflexiones acerca de qué era lo que estaba pasando en Europa, qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos, cuáles eran las políticas culturales que estaban emprendiendo otros países para fortalecer o para vislumbrar el cómo salir de este hoyo después de la crisis y la pandemia. Y posteriormente, pues hubo algunas tomas de partido particulares acerca de ciertas medidas que había tomado el gobierno. Entonces, se conformó el Frente ProMuseos para hacer un poquito para enunciarnos, ¿no? Para tener voz sobre cierto tipo de proyectos que no nos parecían pertinentes en este momento, como el bosque de Chapultepec, y la falta de apoyos puntuales al gremio cultural y artístico, no solamente a los museos, dando enfoque obviamente a los trabajadores de las culturales. Se sacaron 2 desplegados, se tuvo comunicación con Secretaría de Cultura, se emprendieron ciertas tareas que no tuvieron muchísima más resonancia, porque realmente el punto de convergencia con la Secretaría no dio a mayor trabajo conjunto. Entonces, lo que decidimos de manera consensuada es ya no desgastarnos en un trabajo coyuntural o particular en este momento respondiendo a la crisis, sino generar algo más. Y entonces ahorita estamos en un trabajo bastante arduo de consolidarnos como asociación civil. Creemos que ese va a ser el futuro. Todavía hay muchísimo por trabajar. Quizás ya no sea ProMuseos, quizás ese nombre cambie. Lo que sí ya no somos es Frente, ya este asunto. Y también creo que en ese momento no fue tan pensado, pero creo que fue algo positivo que en ese momento sí hayamos tenido el nombre de Frente como esta enunciación a un problema particular, y que ahorita vayamos a vislumbrarnos como algo muchísimo más colectivo, mucho más amplio, y que tenga un mayor aliento. Porque el desgaste sí es bastante de trabajo, y es muchísimo trabajo, y queríamos realmente generar un trabajo que no solamente se quedara en una política particular, sino que esto trascendiera los sexenios, ¿no? Y a partir de ello, pues empezamos a generar una línea que nos convocara a todos, y vimos que no, efectivamente había que involucrar a todos estos agentes que no hacen parte de la entidad cultural, pero que son importantísimos para la generación de contenidos. Entonces, la asociación, como hasta ahora se vislumbra, es como una gremiación de trabajadores de independientes, gubernamentales y privados, de entidades culturales y museísticas.
en las que se incluyeran también las entidades autogestivas como tal. Pero vamos a trabajar no a partir de las instituciones, sino a partir de los trabajadores mismos. Entonces, estamos intentando, todavía no estamos convocando porque estamos en esa labor de articulación y de estructuración de la asociación y de lo que va a ser la asociación. Y a partir de ello hemos visto que tenemos que solventar ciertas necesidades urgentes, como asesorías legales para los trabajadores de la cultura, asesorías fiscales y también un tabulador que nos permita vislumbrar esa precarización tan puntual, cómo poder salir de ella, ¿no? Encontrar maneras muchísimo más fehacientes y tácitas de cómo salir de la precarización, y para ello tenemos que hacerlo visible. Tenemos que compartir experiencias, ¿no? Y la misma convocatoria que esperamos sea pronto, no sabemos cuánto, pero esperamos sea pronto, también vislumbra eso, ¿no? O sea, que la heterogeneidad de los trabajadores sea tan múltiple que nos permita ver cuáles son los hoyos más profundos y cuáles son los más superficiales, y a partir de ellos generar una línea de trabajo conjunta en los que todos se sientan involucrados. Entonces, ahí estamos, intentando ver cómo salir prontamente con una propuesta interesante, que va a ser del todo novedosa y que también hace parte del resultado de esta pandemia y de la posibilidad de tener estos encuentros virtuales como lo estamos haciendo ahorita, el reconocernos y también volver a vernos bajo pares, ¿no? Que creo que eso también ha sido bien importante dentro de la diferencia entre el frente y la connotación de la asociación. O sea, consideramos que tenemos que hablar a partir de trabajadores y no a partir de jerarquías, y que por ello mismo establecerá como un lineamiento muchísimo más horizontal. Inclusive estamos tanteando mucho más a futuro, después de que la asociación esté consolidada, la generación de cooperativas, teniendo también como, y valiéndonos, ¿no? de esta voz comunitaria que nos enseña muchísimo, y cómo las cooperativas son estas entidades, o bueno, estas organizaciones tan nobles, que han dejado de verse dentro de la organización civil y que realmente nos pueden aportar muchísimo, porque finalmente nosotros somos generadores de productos y las cooperativas finalmente obligan y fortalecen ello. Entonces, pues ahí estamos, ese es quizás el futuro de Promuseos. Tuvimos la oportunidad de generar también redes de comunicación con ATM, la Asociación de Trabajadores de Museos en Argentina. Colombia está haciendo también una iniciativa increíble de museos también a nivel nacional, pero ellos sí son a partir de la institución. Estuvimos viendo muchísimos modelos y creo que eso también es importante, ¿no? Pensar en el sur global y cómo fomentar ideas de trabajo latinoamericano de una manera mucho más coherente y mucho más puesta en el piso, ¿no? Bajo nuestras realidades y nuestras dificultades. Pues muchísimas felicidades. Pues creo que por mi parte quedó más que, me quedo satisfecho con este diálogo. No sé, algún otro apunte, César. No, bueno, la verdad es que es súper interesante todo, me parece como muy ilustrador, muy iluminador todo lo que estuvieron platicando, lo que platicó Paola, me parece como muy interesante. Además, esta oportunidad que nos dio, digamos de alguna manera, este COVID, de sentarnos a reflexionar, a replantear, a reprogramar, que me parece que lo está haciendo de una manera muy, muy interesante, muy espectacular, Paula. Y bueno, no, a mí tampoco me queda nada más que agradecer primero a ti, Santiago, que se ha integrado al IBEC y que ha sido como una gran constatación de porque nos ha ayudado a reflexionar lo que generalmente hacíamos sobre la marcha, lo que estábamos haciendo, digamos, aprendiendo en uno que no es profesional o que no tiene una formación museológica o museística, y la presencia de gente como Santiago siempre ha sido como muy, muy interesante para seguir profesionalizando esto.
Y también, bueno, a Paula, primero agradecer que aceptó la invitación, a pesar de que está como muy ocupada, que nos haya compartido todo esto y que nos abra estas posibilidades a las personas que van a ver esto. Vamos a dejar aquí abajo de la liga para que vean todo lo que nos estuvo hablando, para que vean cómo puedan contactarse con el Instituto de Liderazgo Museos. Y bueno, ahí les pueden escribir y seguramente tendrán una manera de acercarse y de conocer todos estos programas que nos estuvo hablando Paula. Y bueno, ya no sé si ustedes quieren decir algo o... Yo, pues a mí no me queda más que agradecer, coincido perfectamente contigo en que Santiago fue a nutrir una ya enriquecida plataforma cultural en Veracruz, en la que reconozco muchísimos agentes y que trabajan con mucho ahínco y con mucho ímpetu y mucha creatividad y siempre desde la resiliencia del interior del país. Agradezco la oportunidad y siéntanse siempre confiados y de que en el instituto va a haber un espacio para atender las necesidades del gremio y de quienes estén interesados en participar en nuestros programas. No duden en escribirnos y pues agradecerles mucho el espacio y esperando pronto nos podamos ver, ya sea aquí o allá en Veracruz, ojalá sea allá. Y pues nada, desear que todos estén muy bien emocional y de salud. Muy bien, pues yo muchas gracias, agradecerte, Pau, esta oportunidad de volvernos a encontrar, de colaborar, de platicar, de reflexionar y de vernos bien, ¿no? Eso es lo primero y más importante. Y pues simplemente agradecer a la vida que me ha colocado en colaborar con grandes colegas, tanto en México como en Veracruz, que pues, a partir de ahí es donde uno aprende, con estas relaciones entre profesionales y colegas. Entonces, pues agradecerles de nuevo, César, Paula, y pues sigamos, ¿no? Es el camino. Vale. Pues bueno, pues la gente que nos está viendo, muchas gracias por conectarse. Sigan viendo todas las actividades que estamos subiendo generalmente aquí en la plataforma de Facebook de Casa Principal. Y bueno, todos los meses vamos a continuar con estas pláticas. Esperemos continuar con estas pláticas de los museos ante el COVID. Y esta es la tercera. Si quieren ver las anteriores, las pueden encontrar en nuestro muro. Y bueno, muchas gracias y estamos siguiendo en contacto.